Buenas noches, miércoles 8 de febrero del año 2023. Regálenme un poquito más de 20 segundos, dale. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable. Híbridos autorrecargables Toyota. Energía infinita, posibilidades infinitas. La nueva XT Ibérica tiene justo los ingredientes que te encantan: carne a la parrilla, queso cheddar, cebolla, jamón y el toque único de Burger King. Vení a probarla y date un banquete como todo un rey. Burger King a tu manera. Una hermosa entrevista, hermosa por la posibilidad de conversar, pero en realidad es una dura entrevista que tuvimos con Gonzalo Chávez. Ponela. Bien, vamos a conversar con Gonzalo Chávez, porque hace meses venís, Gonzalo, buenas tardes, hace meses venís hablando de que en algún momento esto va a tener problemas y creo que ya estamos en problemas, ¿no? Bueno, sin duda alguna, tú tienes problemas de diferente índole y se está manifestando en la caída de las reservas internacionales que están llegando solo a 3.800 millones, se refleja en la crisis fiscal, se refleja en la situación del sector hidrocarburos, que prácticamente está en declive y que eso está asociado a la caída de ingresos que recibe el Estado de la vaca lechera, que fue en algún momento el sector hidrocarburos. Se refleja también en el problema, ¿no es cierto?, de indicadores fiscales muy difíciles, ¿no? Ya no es más la vaca lechera. Definitivamente ya no va a funcionar eso. Decime, ¿los 3.800 millones son incluidos el oro? Sí, mira, vale la pena hacer una pequeña historia de las reservas internacionales para que la gente sepa de qué se trata. Son activos que acumula el Banco Central de Bolivia cuando tiene un superávit comercial, una bonanza externa como la que vivimos del año 2007 al 2014. Cuando llegamos a acumular 15.000 millones de dólares, eso era más o menos la mitad del PIB de aquella época. Y a partir de eso, cuando otra vez se produce un shock negativo el 2015, de que los precios de las materias primas que exportamos comienzan a bajar, el gobierno dice, bueno, no se preocupen, este shock negativo de precios es transitorio, por lo tanto yo voy a mantener el mismo nivel de inversión, de consumo que tenía antes, pero para eso voy a utilizar primero mis reservas internacionales, después me voy a endeudar más, tanto a nivel interno como externo, y a partir de eso voy a recuperar la economía con el famoso motor interno que tanto se habló en los últimos años. En la época de Morales, del 2014 al 2019, se gastaron 8.625 millones de dólares.
Y vino Áñez, gastó otros 1.700 de las reservas, y vino Arce y otros 1.500, y ahí llegamos a los fatídicos 3.800 millones de dólares, de los cuales 600 millones está en divisas, y eso te da para un mes de importaciones. Hay una partecita que está en una moneda contable del Fondo Monetario Internacional, 200, 300 millones de dólares, y el resto, unos 2.700 millones de dólares, es en oro físico. Entonces, claramente las reservas son muy bajas, y eso ha puesto muy nerviosos al gobierno, y como tú has visto en los últimos días, ha tomado una serie de medidas, yo diría en cierta medida atolondradas, sin un norte claro, como es el caso de haber lanzado el bono remesas internacionales, que pretende capturar parte de lo que han mandado los bolivianos que viven afuera. Está el tema de la ley del oro, que podemos entrar en profundidad enseguida con sus beneficios y problemas, y hoy día está el tema de que el Banco Central de Bolivia está ofreciendo comprar dólares a los exportadores bolivianos en el límite superior del tipo de cambio. Es decir, quiere pagar mejor que lo que paga el sistema financiero. Entonces, todo eso configura una cierta desesperación del gobierno de actuar y recomponer a lo más rápido que posible las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Sin embargo, no se ataca al agujero negro que produce el consumo, que se come las reservas internacionales. Y eso tiene que ver con el déficit público. Entonces, buena parte de esta plata va justamente para tapar el hueco del déficit público, y no se hace nada en esa dirección. Es decir, se va en la superficie a ver cómo recomponemos reservas, pero no se ataca el origen del problema, el agujero negro, déficit público, que se come las reservas internacionales del Banco Central. Perdón, cuando vos me decís el déficit público, la única manera de bajar el déficit público es tirando gente a la calle, ¿o no? Bueno, hay muchas maneras. Tú puedes trabajar por el lado del gasto y la inversión, ¿no es cierto? Ya. Es decir, cortar probablemente parte del gigantesco aparato de empleo que hay a nivel central. Puedes ser más eficiente y gastar menos en propaganda y en otros gastos superfluos. Puedes ser más cauteloso con la inversión, ¿no es cierto? Y buscar inversiones que, por ejemplo, que se complementen con la acción privada. Pero puedes trabajar por el lado de los ingresos también, porque el problema es que el sector gasífero en el año 2014 te daba 6.600 millones de dólares de exportaciones, y ahora es 2.500, un tercio. Sí. Te daba la mitad de tus ingresos tributarios, ahora eso no ahora te da mucho menos, te daba como 5.000 millones de dólares, ahora te da como 2.600 millones de dólares. Entonces, el agujero se ha producido porque han asesinado a la gallina de los huevos de oro, que era Yacimientos, que generaba mucho más recursos, y lamentablemente ahora el gas se ha hecho gas, y Bolivia se ha vuelto en un país importador de gasolina y diésel, ¿no es cierto?, mucho más que lo que exporta, más de 1.000 millones de dólares de déficit energético comercial. Entonces ahí tú tienes el problema. Ahora, ¿cómo resuelves eso? Ampliando la base tributaria, buscando nuevos tributos, ¿no? Ya. Y yo insisto que ahí los nuevos ricos del modelo primario exportador, rentista y centralista deberían pagar más impuestos. Algunos ni siquiera pagan impuestos. Entonces tú tienes un sector cooperativista minero, especialmente de oro, que exporta 2.700 millones de dólares, y hasta el año 2021, reconocido por el propio gobierno, había aportado 100.000 dólares. Pero ahora... 100.000 dólares de 2.700. Eso ha subido a 4.8 y puede ser un poquito más, pero sigue siendo un valor sumamente bajo para la cantidad de dinero que genera. Perdón. Lo mismo con los solo para terminar, lo mismo con los cocaleros, y lo mismo con los gremiales grandes. Entonces podrías ayudar a reducir tu déficit público consiguiendo más ingresos de los nuevos ricos que hay en Bolivia, ¿no? A los mineros cooperativistas les están diciendo que si les venden su oro no les van a cobrar impuestos. No, parte de los impuestos, ¿no? Es decir, a los mineros cooperativistas les están diciendo que cuando tú me vendas el oro, ¿no es cierto?, en esa transacción no va a haber ni IVA ni impuesto a las transacciones. Pero obviamente el impuesto
a la utilidad grande Claro. va a seguir y es 4.8, ¿no es cierto? Claro. Y eso es relativamente bajo. De esa manera también el gobierno quiere, digamos, de alguna manera controlar más el sector aurífero. Ahora, la ley del oro es tiene como dos caras, ¿no es cierto? La primera parte te dice, mira, yo necesito recomponer reservas internacionales y necesito comprar oro en Bolivia. Entonces, le va a comprar a los cooperativistas mineros, probablemente pepitas de oro o en otra circunstancia, pero tiene que agarrar esas pepitas de oro, convertirlas en lingotes de good delivery, que se llaman, de buena entrega, y eso es llevarlo probablemente a Inglaterra, donde van a ser los lingotes con la calidad que se necesita y recién entra a ser parte de las reservas internacionales. A cambio de eso, les van a pagar a los cooperativistas mineros en bolivianos, pero nada impide que el cooperativista minero vaya al frente, se sirva un platito, tome unas chelas y al frente que hay una casa de cambio, convierta sus bolivianos en dólares, porque en primer lugar va a necesitar insumos importados, como es el caso de el mercurio y otros productos. Ahora, si hay extranjeros, como se dice en la minería del oro, los chinos van a vender al gobierno boliviano en bolivianos, van a recibir eso y lo van a convertir en dólares. Entonces, lo que subas en reservas de oro con las pepitas convertidas en lingotes, lo vas a perder en dólares. Entonces, la operación probablemente ahí tiene un desfase, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque vas a estar sacando de un bolsillo y metiendo al otro, pero se va a compensar. Y ahí es una de las interrogantes que hay, salvo que eso lo resuelvan a través de un reglamento de la ley. Y el otro caso es que quieren autorización para hacer operaciones financieras con el oro, ¿no? Eso significa que pueden venderlo, que pueden monetizarlo, que pueden pignorarlo, empeñarlo, ponerlo como garantía para préstamos, en fin, puede haber varias opciones. Gonzalo, ponerlo como garantía para préstamos, considerando que son 3.000 millones de dólares, ¿qué expectativas puede dar el tener solo 3.000 millones como reserva? Porque le estamos diciendo al mundo, hey, estamos con los últimos 3.000 millones de dólares que nos quedan. Después de esto, si no nos ayudan, nos vamos a hundir. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, como la señal no es buena, ¿no es cierto? Es el ejemplo sencillo de decir, mira, me he enterado que mi vecino está vendiendo las joyas de la abuela. Entonces, inmediatamente las expectativas psicológicas en economía de, uy, está muy mal mi vecino, el pobre está teniendo que vender sus joyas. Lo mismo ocurre para el Estado. Si el Estado dice, voy a vender mi oro, es porque está raspando la olla, ¿no es cierto? Entonces, la señal no es buena y no es de la más inteligente que uno puede hacer. Ahora, 3.000 durará tal vez un año y medio. Yo tengo la impresión, Carlos, que están juntando los puchitos, como se dice aquí en La Paz, para aguantar que las reservas internacionales se recompongan a 4.000, 4.500 por algunos meses, tal vez hasta fin de año, porque no te olvides que en mayo de este año las AFPs le van a transferir a la gestora pública 23.000 millones de dólares. No nos olvidemos que de esos 23.000 millones de dólares, ya entre 7 y 8.000 ya están como deuda interna. Entonces el Estado va a tener acceso a esos recursos que ciertamente tienen candados jurídicos, pero hay muchos mecanismos a través de los cuales el gobierno pueda prestarse esa plata y tener más holgura. Y eso es un problema, es un peligro, ¿no es cierto? Ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, con el Banco Central, que estaba prohibido de prestar plata a empresas estatales y les ha dado a ENDE, a YPFB, a Litio, a un montón de gente le ha prestado. No se podía, pero lo hicieron. Después también está el caso de Yacimientos, que era un patrimonio gigantesco de gas que en 16 años lo han hecho desaparecer prácticamente. Entonces, no es extraño preocuparse de que cuando esto pasa a manos de un Estado manejado por políticos, probablemente los usos no son los más adecuados, ¿no? Pero, Gonzalo, van a recibir 18.000 millones de dólares, que es un montón de plata, y sin tener un solo plan distinto a todo esto, es decir, va a seguir la política de sustitución de importaciones, va a seguir la política de seguir haciendo empresas estatales que son deficitarias, y vamos a seguir en lo mismo porque,
¿Vos has escuchado que tengan alguna idea de cambio para no cometer los mismos errores por los que se fue la plata? No, mira, lo que pasa es que el gobierno pues sufre de narcisismo macroeconómico, se mira al espejo y se manda besitos, se hace ojitos cuando ve la inflación, cuando ve el producto, cuando ve el empleo, cuando uno, digamos, son datos que son parciales y uno podría tener lecturas muy diferentes. Estamos hablando de inflación baja, pero inflación reprimida, porque, ¿no es cierto?, tienes enormes subsidios a los hidrocarburos y a los alimentos. Tienes una tasa de desempleo baja, pero en base a una economía informal gigantesca. El 80% de esa gente que dices que está empleada, en realidad está en una estrategia de sobrevivencia. Son empleos absolutamente precarios. Sí. Es un exceso conceptual llamarlo empleo, ¿no es cierto?, al que vende dulces en la esquina y que está ayudando a que la estadística de desempleo baje. Entonces, hay que ver cada una de esas variables, las puedes ver de esa manera. Entonces, lamentablemente, pues el gobierno está con una lectura que estamos frente al fin de la historia. ¿Te acuerdas de Francis Fukuyama en los 90? Dijo, mire, el neoliberalismo y la democracia es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, no hay nada más allá de eso. Y el gobierno te dice una cosa parecida. Mi modelo primario exportador, rentista y centralista es lo mejor que le ha pasado a Bolivia y a la humanidad. Y no hay nada más allá de eso. Entonces se repite y da vuelta sobre el mismo eje políticas públicas, como es el caso de la sustitución de importaciones, que es un anacronismo económico de los años 50, Raúl Previs, la CEPAL, que no funciona en una situación donde el tipo de cambio real está apreciado. Si los productos manufacturados de Chile, de Perú, de China son más baratos porque tu tipo de cambio es apreciado, ¿qué vas a sustituir importaciones? ¿No? Va a ser muy difícil. Ahora, lo que el gobierno está haciendo es entregar dinero para la famosa sustitución de importaciones. Y lo único que podemos decir en este momento es que le ha ido muy bien regalando plata, porque ha dado este dinero a una tasa de 0.5% al año. Y por supuesto, en semanas ha colocado muchísimo dinero. Ahora, ¿eso ha ido a sustituir importaciones? Claro. ¿Podemos mostrar empresas que están sustituyendo? No creo. ¿No es cierto? Es muy difícil porque el contexto no es solamente plata, sino tecnología, mercados, innovación, estrategias. O sea, crear industrias nacionales no es simplemente un problema de plata, es un problema de ecosistema que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Entonces, muchas de estas medidas que el gobierno usa para usar nuestras reservas internas, ya se gastaron 11.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Y dónde está esa plata? Muéstrame, porque es como el padre que te dice, no te preocupes, yo voy a gastar nuestros ahorros y esto va a funcionar, pero gasta los ahorros de la familia y no ves que esto está en retorno. ¿Dónde están los retornos de los 11.000 millones de dólares? No hay. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, es un modelo ya en decadencia, fallido, y que tiene que uno de los problemas más graves, su pilar fundamental, que era el gas natural, está haciendo aguas y por lo tanto no tiene la gasolina para seguir funcionando y no hay alternativas de corto plazo que lo sustituyan, ¿no? Hablando de la gasolina, no hay ni retorno siquiera del subsidio, porque si vos tuvieras un retorno del subsidio a través de mayores exportaciones, etcétera, etcétera, se justificaría, pero mantener el precio de la gasolina a como está, aunque va a tener un cambio, te cuento que por lo menos en Santa Cruz se van a vender solo 2 gasolinas, una más enriquecida con etanol, que va a costar un poco más de 5 bolivianos con 50, y va a haber otra más barata. Pero, a ver, si no hay retorno de eso, Gonzalo, si tu plata simplemente se va, estamos perdiendo 1.400, 1.500 millones de dólares por año en la importación de gasolina y no pasa nada, lo estamos perdiendo. Entonces, ¿dónde está el beneficio de todo esto? Yo creo que es un beneficio político, ¿no es cierto? Porque tienes una inflación reprimida que la gente confunde con bienestar. Entonces, obviamente, esto es un costo elevado, porque el tema del subsidio no es de los últimos 3 meses. No. Desde el año 2006 que tenemos subsidios. Ha ido subiendo, bajando, ahora se ha agravado. Pero en el pasado el subsidio no era tan duro porque tú exportabas pues 6.600 millones de dólares de gas y sobraba para el subsidio y otras cosas más. Ahora estás con 1/3
¿no es cierto? Y ahora el subsidio es más de la mitad de lo que exportas en gas. Entonces ya no tienes gas para exportar, no tienes mercados. Por lo tanto, el subsidio se ha convertido en un peso significativo. Eso significa que tendrías que sacar el subsidio rápidamente. No lo pueden hacer, no lo van a hacer. Políticamente sería un desastre. Pero lo que tú tienes que hacer es conseguir nuevos ingresos para el Estado para poder sustituir y poco a poco en el mediano alinear precios, probablemente, pero en el corto plazo es muy difícil, igual que el tocar el tipo de cambio. Es imposible hacer esto ahora, sería una mala idea, ¿no es cierto? Pero tú ves este deterioro macroeconómico en diferentes perspectivas que el gobierno no lo asume y sigue adoptando medidas como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Perdón, esto del tipo de cambio, me voy a lo de que el gobierno admita. Si el gobierno admite la crisis, debe tener miedo de que la gente comience a salir a buscar dólares por donde pueda, porque dicen se vino. ¿Eso está tratando de combatirlo con aspirinas para un cáncer? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Más bien está poniendo más nervioso a la gente, porque claro. Las medidas, ¿no es cierto? Estas medidas de medio improvisadas, en mi opinión, de decir voy a lanzar bonos para las remesas, ¿no es cierto? Con tasas de interés que no parecen muy interesantes. Voy a comprar los dólares de los exportadores en la parte más alta del tipo de cambio. ¿Cuánto estaría más o menos eso? Bueno, el comunicado no es muy claro, pero tú sabes que en Bolivia tenemos una banda de precios, sí, que para compra es 6.86 y para venta 6.96, ¿no? Entonces, muchas veces el tipo de cambio está en ese medio, y en ese medio es que cuando tú vas a venderle al banco, el banco no te paga, ¿no es cierto?, el tipo de cambio de arriba, sino un intermedio y negocias. Entonces, lo que ahora está haciendo el Banco Central es decir, yo te voy a pagar la banda superior, ¿no es cierto? En cuanto el sistema financiero te paga de repente 4, 5, 6 puntos menos, yo te voy a pagar 6.96, ¿no es cierto? Entonces, eso por supuesto puede ayudar que los exportadores le entreguen más dólares al gobierno. Todo eso indica que están, digamos, desesperados por recomponer reservas, ¿no es cierto? Dice que lo hacen de manera poco inteligente, porque en realidad asustan más que resuelven el problema, ¿no es cierto? Si esto estuviera acompañado de decir, señores, miren, vamos a recomponer reservas. Por ejemplo, ¿qué ideas podrían haber alternativas? Saquen el ITF de las transacciones en dólares de los bancos y remuneren las cuentas de los bancos con una tasa de interés más interesante. Mira, Carlos, en el Colchón Bank en Bolivia existen como 10.000 millones de dólares. Si pudieras atraer... A ver, un ratito, ¿hay 10.000 millones de dólares en las casas de la gente? Exactamente, sí. En las casas o ya aplicado en ciertos negocios, es decir, hay como 10.000 millones de dólares. Entonces, si tú puedes atraer de esa parte informal una puedes recomponer mejor y más fácil las reservas rápidamente. También podrías recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Te acuerdas esa plata que con tanto bombos y platillos se devolvió al Fondo Monetario Internacional? Que fue una pésima idea financiera. Ahorita pues te estarían ayudando bastante esos dolarcitos, pero puedes volver y decir, bueno, mi querida suegra, Fondo Monetario, me equivoqué, me puede volver a prestar mis derechos especiales de saque, y ahí juntas otro poquito más. En fin, ¿no es cierto? Hay otras alternativas, pero eso es corto plazo, eso es simplemente jugar con las reservas. Pero si tú, acompañado de eso, dices, miren señores, la situación es complicada, yo voy a cortar mi gasto público en propaganda que le estaba metiendo como loco. Ya no voy a construir ninguna sede para los sindicalistas. Voy a cortar aquí. Voy a ser más cuidadoso con la inversión pública, y voy a hacer inversión pública para impulsar también la inversión privada. Entonces, ciertamente, eso tranquiliza a la gente y dices, bueno, están obviamente intentando recomponer reservas, eso está bien, pero están yendo al fondo del problema. Están yendo intentar cerrar el agujero negro que se come las reservas internacionales. Tenés un Colchón Bank de 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que puede ahorrar el gobierno dejando los gastos superfluos? Bueno, como te digo, yo creo que con una buena política y buenas tasas, el Banco Central podría traer unos 800 a 1.000 millones de dólares
de ese dinero que está en el colchón bank, ¿no es cierto? Dando seguridades y bueno, ¿no? Y yo creo que eso podría, y con $1.000 millones ya estás al otro lado en la recomposición de las reservas, porque ahorita obviamente nadie quiere volver a los $15.000 millones que ya se fueron, pero con 4.000, 5.000 millones nuevamente calmas las expectativas y puedes trabajar, digamos, políticas más de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, el ministro está diciendo que están buscando tener $1.000 millones. El Banco Central quieren recuperar por lo menos $1.000 millones. Bueno, yo les digo, buena suerte con eso, porque por el momento con las remesas $50 millones como máximo. Del otro lado tendrán tal vez unos 50, $100 millones, ¿no es cierto? Son los puchitos, como decimos por acá. Necesitas algo más sustantivo, y lo más sustantivo puede ser intentando recuperar la plata que está en el colchón bank, ¿no es cierto?, dando credibilidad y seguridad, y tal vez utilizando los derechos especiales de saque que tiene, el derecho que tiene Bolivia del Fondo Monetario Internacional. Ahí recompones reservas. Ahora, te digo, yo creo que el gobierno está empujando con la barriga este problema, porque sabe que en mayo va a tener acceso, en teoría, a los $23.000 millones de la gestora pública, y a través de mecanismos de diferente tipo tal vez pueda utilizar esos recursos, lo cual es una pésima idea. Eso es lo que ahora ya la preocupación crece, porque tu mirada, habida cuenta además que no le has pelado en el último año y medio, cada vez que abrís la boca, la gente se preocupa porque más allá de que escribís bien y bonito y lo hacés distraído, el mensaje siempre es pesimista de lo que puede ser el futuro. Que le brinquen y le metan mano a los $23.000 millones que ya están comprometidos en el ahorro del Estado para pagar las jubilaciones, es muy mala idea, Gonzalo. Sí, y es muy grave, ¿no es cierto? Yo creo que tú tienes que cambiar completamente el tema de gestión, porque al mismo tiempo que no somos pesimistas, hemos dado soluciones. Sí, en vez de tener una sola gestora pública, ¿por qué no hemos creado, como los chilenos, 2 gestoras públicas y una privada? Y que sean las personas quienes decidan en qué gestora pública o privada poner sus recursos, como ahora tú eliges tu plata, de poner tu plata en un banco estatal, en un banco privado o lo que tú quieras, ¿no es cierto? Darle un monopolio al gobierno de todos los ahorros de los bolivianos es muy riesgoso. El gobierno dice, está con candados, el gobierno no puede tocar eso, hay la ley, pero para cada candado hay una ganzúa política en Bolivia, ¿no es cierto? Y pueden encontrar mecanismos a través de los cuales pueden recuperar parte de esa plata, y bueno, y ahí pues ciertamente hay una preocupación central. El problema es que la gestora pública es administrada por políticos, no por técnicos, no por algo que se han tomado 11 años para controlar eso. Mucha gente dice, buena hora, pero se han tomado 11 años. Entonces, tú sabes que el hombre ha llegado a la luna en 10 años. Aquí la transferencia de datos ha sido 11 años. Entonces, preocupa muchísimo que no haya una buena gestión de esos recursos y que se maneje y desaparezca o se use mal esos recursos, como pasó con los $15.000 millones de reservas internacionales, como pasó con las reservas de gas, ¿no es cierto?, que prácticamente han desaparecido y ahora somos importadores. Entonces hay muchos ejemplos que muestran que cuando el Estado político, cuando el Estado controlado por burócratas o por corporaciones sindicales administra esas cosas, no lo hace bien, ¿no es cierto? Entonces preocupa enormemente que vayamos al tema de la gestora pública. Por eso yo insisto que se tiene que hacer una reforma integral de eso, se tiene que discutir, y una solución de corto plazo es decir, bueno, señores, va a haber una gestora privada y 2 públicas, o una pública y 2 privadas, y sean las personas, ¿no es cierto?, quienes decidan dónde colocar sus pensiones. Pero estarían dándole la vuelta al modelo que ellos califican de exitoso y que nunca ha habido una cosa igual en el país. Y yo estoy mirando, $3.000 millones en contrabando, $3.000 millones en contrabando, otros 3.000 o 4.000 millones de dólares en narcotráfico. Eso da como para que todavía la sociedad en la calle esté tranquila, pero en algún momento el asalariado de verdad, el tipo que tiene su plata en el banco, el que la tiene que hacer legal, va a comenzar a sentir que le comienzan a cortar ciertas cosas, y ahí sí ya no vamos a tener escapatoria.
Cuando uno dice crisis no está diciendo UDP, pero crisis también es lo que estamos viviendo. Por supuesto, mira, los países no mueren de ataque al corazón, o sea, no vas a ver un país que un día está andando por la calle y cae duro, ¿no es cierto?, como las personas, ¿no es cierto? Los países mueren de problemas estructurales. Entonces, mucha gente cree que, como tú bien has dicho, asocia crisis a la UDP, pero ya estamos en crisis desde el 2014, ¿no es cierto? Dime si no es síntoma de crisis tener un sector gas prácticamente desapareciendo. Dime si no es crisis que tus reservas internacionales han bajado significativamente. Dime si no es crisis, ¿no? Claro, 11.000 millones. Dime si no es crisis, ¿no es cierto?, que tu sector público esté en déficit. Hay muchos síntomas de crisis. Entonces, lo que hace el gobierno, y permíteme una analogía con esta serie del Doctor House para que nos entienda mucha gente, cuando un enfermo va donde los médicos de Doctor House, primero los atienden los médicos junior, y los médicos junior dicen, bueno, a ver, ¿cómo está la temperatura? Está bien, 3% de inflación, no, está regular. ¿Cómo está el desempleo? 4.2, eso significa que su sangre y glóbulos están bien. ¿Cómo está el tema de respiración? 4, está bien, no hay problema. Entonces van donde el Doctor House y le dicen, doctor, hemos hecho el análisis de la inflación, del desempleo y del producto, y el paciente parece bien, no tiene problemas. Sin embargo, el Doctor House se va a enojar, les va a jalar la oreja, les va a decir, han hecho tomografías para ver los tumores internos que tiene, no han visto que tienen un tumor de déficit público de hace 10 años, no han visto un tumor gigantesco que se llama subsidio de más de $1.700 millones en el 2022, no han visto, ¿no es cierto?, otros problemas de productividad, no han visto que la mayoría de la población no tiene un empleo decente, sobrevive en el sector informal, no han visto que este sector está contaminando el medio ambiente radical, no han visto todo eso, los agarra cocachos a los juniors, ¿no es cierto?, y les dice, no han visto los problemas internos. Entonces, cuando uno ve estos problemas internos, sabe que la crisis va la procesión se lleva por dentro, la crisis viene ya de agotamiento estructural del modelo económico, ¿no es cierto? Y por eso, insisto, los países no mueren de ataque al corazón, mueren de enfermedades estructurales que se van manifestando muy lentamente. La última, el gobierno dice que hay 10 o 12 países que han vendido sus reservas y lo pone a los países árabes como si la reserva de oro le estorbara a un árabe que tiene hasta los grifos saliéndole petróleo. No, bueno, además, por favor, los grifos son de oro, ¿no? Además, ¿no? Entonces, yo creo que no es comparable. El tener oro es una reminiscencia, del patrón oro que existía en los años 50 y 60, ¿no es cierto? Entonces, y ni siquiera en la UDP hemos vendido el oro, Carlos, ¿no ve? Entonces, la señal es complicada. Entonces, obviamente es probable que otros bancos puedan hacer movimientos con su oro. ¿Por qué no lo hicieron cuando teníamos $15.000 millones? Porque el momento también es importante. Claro. Ahora que estás raspando la olla, decides vender las joyas de la abuela. Si esto lo hubieran hecho el año 2015, cuando tenías $15.000 millones, se hubieran dicho, ok, muy bien, vamos a jugar financieramente con el oro. Hubiera pasado, ok, muy bien, ¿no es cierto? Pero se da en el momento en que hay caída fuerte de las reservas internacionales y que no hay retornos de esas reservas, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, ok, ¿dónde están? Va a entrar que en tal producto, en tal sector, pero ¿dónde? ¿Cuál sector? Porque de eso se trataba. Las reservas, si se han ido solo al gas, sería un desastre. Pero ha ido inversión, pero es inversión que no está retornando. ¿No? Si tú han gastado $1.300 millones en los yacimientos de litio, ¿dónde están los resultados? Cero. ¿Dónde está el dinero que le han dado a lo que es el San Buenaventura? Azúcar, cero. Y así hay varios ejemplos. Y te dicen, no, la urea. Nosotros le han metido un montón de dinero a la urea, pero los resultados son $230 millones que no alcanzan ni para los chicles, ¿no es cierto? Entonces, muestras claramente que este gasto de las reservas o inversiones mal hechas, pues no vas a poder recuperar en el corto y mediano y largo plazo esos recursos. Entonces, en ese contexto que te diga, mira, bueno, ni modo, pues permíteme vender las joyas de la abuela, pues genera susceptibilidades con razón y dicen, bueno, oye, pero si ya te has tirado la plata, $11.000 millones, ¿qué me garantiza que ahora cuando vendas las joyas de la viejita
las cosas van a mejorar, por Dios, no necesito de repente, ¿no? O que voy a hacer operaciones, que no vaya a ser que la próxima vez para recomponer reservas ya no solamente le compren a los cooperativistas mineros, sino nos pidan a nosotros nuestros anillos de oro o nuestros dientes, ¿no es cierto?, para recomponer reservas, porque va en esa línea, a mí me preocupa. Entonces, digamos, no es que esté mal per se, es el momento y la manera en que lo están haciendo, ¿no? Ok, te agradezco mucho, querido, siempre dándonos la mano en esto para que se entienda de manera más coloquial y para que tomemos nuestras previsiones. Te llamo cualquier rato. Gracias, Carlos. Gracias Saludos. a vos, Gonzalo. Bueno, vámonos al corte, porque lo deja uno sin ganas. Vámonos. Gracias, Gonzalo. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable. Híbridos autorrecargables Toyota. Energía infinita, posibilidades infinitas.